tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo 9 del programa La Constitución en Construcción. Saludamos a quienes nos acompañan a través de las plataformas digitales de País Lobo y a nuestros amigos de las radios, Radio Sago, Radio Despierta FM y Radio Mía en Río Negro. Oye, siguen pasando cosas en el Consejo Constituyente, ya estamos entrando en lo que se puede decir la tierra derecha, porque ya conocemos las enmiendas que se le están haciendo por parte de todos los bloques al anteproyecto, las tenemos ordenaditas por capítulos, las hemos podido seguir leyendo, y les cuento que ya anunció el Consejo la instalación de una mesa de coordinación, que se llama, que es para allanar los diálogos en torno a conversar las enmiendas. Justamente las 4 comisiones conjuntamente van a conversar estas enmiendas en lo que sería un símil a la comisión de armonización que hubo en el proceso pasado, como para que las enmiendas vayan teniendo una cierta coherencia y sea más fácil luego su aprobación, que tiene que partir desde el 14 de agosto en adelante. Bueno, para conversar de estos temas y tantos otros más, de las cosas que están pasando, me acompañan mis queridos amigos panelistas de siempre. Rocío Gambra, ¿cómo estás? Muy bien, querida Alicia, y feliz porque por fin tengo acá al lado mío a Héctor Maturana. ¿Cómo estás, Héctor? También estoy feliz de estar acá. Estudio 25, no, 23. 20, rectifico, 23 No es de País que, Lobo. no Sí. es que tengamos 23 estudios, ¿ah? Pero tenemos uno en la oficina 23. Y más encima nos equivocamos de nombre, claro, es más terrible. Pero bueno, no, muy feliz de estar acá y de poder discutir de cómo ha avanzado esta semana intensa. Y tengo una pregunta. Pregunte, ¿está preocupado? A ver. Claro, como dices, preocupado, esa palabra es mía. El destino. ¿Se ve destino? Tú dijiste una cosa, dijiste tierra derecha. Ese concepto yo me preocupó. ¿Se ve es tierra derecha? ¿Se siente que es mucho derecha? Porque es que de verdad es preocupante porque hoy día tú sabes que hay dos actores que están luchando, no, o sea, disputando quién va a poder llevar adelante este proceso. Uno es el presidente Boric y el otro es José Antonio Kast, ¿cierto? Porque uno tiene el rol hoy día de presidente y el segundo quiere ser presidente. Por tanto, en esta tensión, ¿ves el destino? ¿Ves que va a poder este proceso, este nuevo proceso y quizás último proceso, llegar a un buen término en realidad? ¿Serán capaces estos dos líderes, uno de republicano y otro del gobierno que está en curso, sacar adelante este proceso? Oye, yo en ese sentido, es que ahí Alicia te estaba contando también que, bueno, como todas las semanas, yo me he dedicado así, muy todo el rato a conversar con convencionales constituyentes. Todas las semanas con Y, uno distinto. y No, cuál es- excepto me repetieron algunos, me perdieron pero, la cara. ¿cuál es el tono? Marqué. ¿Cuál es el Pero tono? y eso fue muy choro, porque la conversación que tuve con Jerko Ljubicic, encontré, bueno, no creo que yo la haya encontrado. Dame el mapa, dame las coordenadas de Yerko. Él es ex ministro del Trabajo de Lagos, actual consejero constitucional por la circunscripción 7 de la región metropolitana del Partido Convergencia Social. ¿Ya? ¿Ya? O sea, es una persona, pues, tuvo muy buena su entrevista y lo que ustedes la pueden revisar, pero les cuento, al final, él hace y plantea una de las líneas rojas, una de las banderas que tienen ellos, en el cual si eso se transgrede, se va todo para ellos a la punta del cerro y irían en contra. O sea, rechazo. ¿Y Ellos cuál irían es? por el rechazo. Y es un tema que conversamos con Alicia. Alicia, no sé si nos vamos directo a esto. ¿Nos vamos directo a la Vámonos papa? directo. Yo creo que tenemos que darle Vamos, información a nuestros auditorios vamos. respecto de lo que está en conflicto aquí, porque en el fondo todos queremos que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera, así que veamos en qué podrían no estar de acuerdo y podría estar en amenaza este proceso. Sí, y es algo que para mí había pasado un poco botado cuando lo escuché la primera vez, que escuché al consejero constitucional Luis Silva, el profe Silva, que él decía, mira, no, una de las enmiendas que queremos hacer desde Republicano es que la Constitución quede clarita, clarita, clarita por sobre los tratados internacionales. Ah, lo ¿Cachai recuerdo. para dónde voy o no? Lo escuchaste. Y a mí me dijo, o sea, yo pensaba, bueno, sí, es como lógico que lo que definamos nosotros como nuestro marco vaya por sobre los tratados internacionales. Pero para este grupo en general, y aquí es lo interesante, hay un tema que también uno podría decir, bueno, ¿cómo no? Y es aquellos tratados internacionales que tienen referencia a los derechos humanos. Y ellos, para ellos, también presentaron ahora una enmienda
en la cual ellos quieren que quede clarito, 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 que los tratados referentes a los derechos humanos tienen igual jerarquía que la Constitución. Es decir, una vez suscritos, tienen rango constitucional. Y a ellos les interesa que quede así. Entonces, mi pregunta hacia ellos fue, bueno, ¿y cómo quedó en el comité de expertos? ¿Cómo lo dejaron los expertos? Y me dijo, fueron muy ingeniosos en la forma en la que lo escribieron, porque cómo lo pusieron fue que los tratados internacionales con referencia a los derechos humanos fueran armónicos con la Constitución. Entonces no quedó escrito textual como le gustaría a la izquierda, pero tampoco quedó por debajo como no les gustaría a la izquierda. Pero Entonces, también eso es razonable. Si al final tú no puedes estar amarrado o tampoco desamarrado. O sea, no puedes tampoco hacerte el leso, digamos, o soslayar un acuerdo o un convenio suscrito, suscrito por el tema está, claro, que debe haber convivencia, pero no un amarre absoluto. Puede ser. Yo creo que ese matiz te da un espacio para poder, para que este proyecto sobreviva en el tiempo. ¿O no? ¿Qué crees tú, Alicia? Sí, a ver, interesante conversación, porque cuando el consejero te dice que deberían quedar sobre todo los tratados de derechos humanos supeditados, o sea, la Constitución supeditada, si es que igual. es que no, las cosas nunca son iguales. La única cosa igual es tú eres igual a ti misma, pero cuando tienes otra cosa siempre hay uno por sobre el otro. Siempre. Entonces, cuando llegue el minuto de decidir, vamos a tener que decidir si es que esa ley cumple con la Constitución chilena. Ah, pero no cumple con un tratado internacional de derechos humanos, por lo tanto no se puede aplicar en Chile. Yo creo que cuando entren en colisión se va a explicitar eso. Pero mi pregunta es, si por ejemplo no se deja explícito los tratados internacionales respecto de derechos indígenas, ¿significa que esos no quedan sujetos, o sea, la Constitución no queda sujeto a ellos? ¿Le está dando una caracterización como súper especial a los de derechos humanos para dejarlos por sobre los demás? Tengo esa duda. Sí, lo que yo entendí es que principalmente, por lo menos la comisión que él estaba, era de derechos civiles y políticos. Entonces, en lo que a ellos respectaba y en general al conglomerado progresista, lo que les interesa es que efectivamente estos tipos de tratados tengan un carácter especial. No hablamos del tema del indígena, no hablamos de los otros tratados internacionales, sino que este en particular es una piedra de tope y es una bandera que dice, si esto no queda, por lo menos como quedó en el comité de expertos, esto ya es un acabose para nosotros. Pero tiene lógica, como dice Héctor, porque en el fondo tiene que, si tú suscribes como país un tratado internacional, tiene que estar en consistencia, en consonancia, en coherencia con lo que tú decidiste Sí. como país, ¿no es cierto? O sea, a mí me hace toda lógica que uno tenga que prevalecer por sobre el otro, y yo me imagino que es la constitución propia de los países, si no estaríamos regulando la actividad del país en función de decisiones foráneas, o estoy yo equivocada. Claro, o no suscribo, o sea, no suscribo el tratado. Pero es que en ese sentido, Claro. ese es el punto que tú bien haces, Héctor, porque suscribir un tratado internacional conlleva una conversación parlamentaria también. No es que el presidente llegó y lo escribió, Correcto. sino que efectivamente tiene que pasar por el Congreso para ser suscrito. Correcto. Y ahí es donde yo digo, la Constitución, la idea es que sea una piedra que avance y que no sea modificada como constantemente, sino que sea un marco en el cual tú te mueves. Pero los tratados internacionales sí pueden ser actualizados en la medida que encontremos, y lo que antes hacía sentido, ahora a lo mejor no, y con eso se resguardan más aún los derechos humanos de las personas. ¿Cachai? Ahí es Pero donde acuérdense que estoy de el acuerdo. Congreso y el presidente de turnos pueden tener mayorías circunstanciales. Entonces, ¿qué pasa si ellos suscriben un tratado internacional? Porque a ellos les hace mucho sentido, pero resulta que no está en concordancia con la Constitución que nosotros nos dimos. ¿Qué hacemos ahí? Porque eso es interesante, me quedo con la duda que tú traes, Alicia, porque yo no sé si se puede uno desuscribir a un tratado. Y ahí a lo mejor es donde tú podrías dejar ese margen para, para poder flexibilizarlo. A la medida que tú lo suscribes, también pueda salirte en el mismo sentido, no así estos cambios constitucionales que son mucho más
profundos. Ahora, cuando tú te suscribes a un tratado internacional, estás sujeto a derecho internacional también. Entonces pueden venir organismos internacionales a juzgar a un país en particular. Entonces, eso es como lo complejo, porque cuando estás hablando solamente de la Constitución son dentro de tus propias estructuras jurídicas. Ahora yo creo que un aprendizaje que es fundamental respecto a lo que pasó hace 50 años, voy a tomar un punto que es sensible, y también lo que pasó el año 2019, el tema de los derechos humanos como aplicación, como experiencia de país, yo creo que está claramente con dolor asumido, y yo creo que una experiencia que no podemos, es una carga atávica de nuestro país. Por tanto, yo creo que en esa materia, el país yo creo que tiene claro el rumbo. Yo creo que volver, o sea, no volver, pero dejar de lado eso que duele, es imposible. Si es de derechos humanos. Hago el punto porque yo creo que eso es lo que creo que hay un temor de algunas personas. Y recordemos un ejemplo, 2010 terremoto. Cuando se saca, o sea, el gobierno de la presidenta Bachelet dudó de sacar a los militares a la calle porque tenía una tensión con los militares. ¿Lo recuerdan? Entonces, hay una historia. Por tanto, qué bueno que se logró eso al final, pero también esta historia nuestra de nuestro país está tocada y está un poco marcada por ese paso por el tema de los derechos humanos, ese dolor de derechos humanos. Por eso que es bueno que también en ese punto que plantea este consejero, ojalá que se pueda abordar de buena forma y también se pueda también entender que yo creo que el país ya vivió la experiencia y lo tiene claro. Nosotros ya tenemos claro que hay cosas que no se deben permitir y no se deben hacer. Pero puede ser también una Pero más allá de la constitución política, más allá, Sí, más claro, allá. pero a lo que voy es que a lo mejor esto puede ser como una ofrenda del Partido Republicano finalmente Ah, que entreguen para poder avanzar en otros puntos que para ellos son muy importantes. O sea, si ya el comité de expertos logró llegar a algún acuerdo, y aquí siempre la duda está en qué pasa con Chile Vamos finalmente, porque esos son los votos que estarían haciendo cambios. Yo me imagino que desde Bópoli no van a querer cambiarlo, o sea, irían apoyando esto, por lo tanto es uno menos, pero ¿y qué pasa con Renovación Nacional y la UDI en ese caso, que serían los votos que hay que entregar para poder hacer ese cambio en la indicación propuesta por el Partido Republicano? Entonces, esa es una de las conversaciones que se va a estar llevando a cabo dentro de esta comisión a la que pertenece, que yo no había tenido posibilidad de conversar con nadie de esta comisión. Y justamente ahora la tocamos porque todas las comisiones tienen distintos puntos y tengo una duda, interesantes. y también tengo esta pregunta. ¿Qué pasa si también, sabiendo que hoy día digamos, el gobierno en este proceso constituyente tiene menor espacio, tiene cierto menos opción de poder incidir? Claro, pone esas líneas rojas y las baja bastante para que justamente poder provocar, más que ofrenda, es quizás llegar al punto de quiebre. ¿De quiebre o de acuerdo? ¿Tú crees que se quieren echar este proceso de nuevo? Es que yo tengo, por eso dije, la pregunta inicial que dije, ¿se ve destino? ¿Hay intención del presidente Boric? ¿Hay intención de José Antonio Kast genuinamente de llegar a destino? Esa es la pregunta que hice al Mira, principio. yo he conversado estas 3 semanas con distintos de Convergencia Social ¿Y? y ese es del presidente. Sí, claro, Justamente correcto. ¿Y? todos tienen voluntad de diálogo, no se salen de esta voluntad de dialogar y han sido enfáticos en que les gustaría que este proceso concluyera. Ahora, es primera vez en esta conversación que se levanta esta bandera roja así tan tajante de decir, sí, esto no va, nos iríamos para atrás, O sea, ¿cachai? yo soy optimista, o sea, pero siento que el proceso es necesario. Ujú. Y fui optimista, pero hoy día, dado el contexto que tenemos hoy día, creo que igual nos está pegando muy duro y está afectando la estabilidad de este proceso. Porque hay un contexto muy duro, o sea, el contexto político actual está haciendo que ensucie las relaciones dentro de este proceso constituyente nuevo. Sí, pero no en la interna. Yo de las conversaciones ¿Lo has que he sufrido? tenido, sí, con los distintos consejeros constitucionales en la interna, no siento que haya permeado tanto este ambiente hostil que estamos viviendo afuera, Sí, como que todavía han mantenido limpia esa o sea, conversación. y aquí se va a entender. No me refiero la intención de diálogo, me refiero a que yo, si somos cierto, tú eres parte del gobierno y yo soy hoy día oposición, pero tú eres parte del gobierno y te empiezo, dado los problemas que tiene tu gobierno, frente a algunos puntos, fui yo, frente a algunos puntos en particular, ejemplo, fundaciones, no te reste crédito respecto a tus argumentos, Sí, sin pero siquiera escucharlos. claro, A eso es me que refiero. eso no lo he escuchado de ningún consejero constitucional hasta el minuto. ¿Se entendió, Alicia, la pregunta que hice, no? O la intención que yo planteo respecto a que sí. desacredite a la otra parte.
porque tiene Sí, un desmoronamiento de su modelo político. Eso es lo que yo apuntaba. mira, mi análisis respecto a lo que ha pasado hasta ahora es que si el anteproyecto hubiese sido el presentado, hay una gran posibilidad de que haya sido aprobado porque era bastante acordado por todos los actores. En las enmiendas es donde se empezó a ensuciar un poquito la conversación, A un tensionar. poquito, a tensionar, sí, porque efectivamente Republicanos introdujo algunas enmiendas que eran como más identitarias o así se les quiso decir. Ahora, a mí eso no me preocupa porque yo puedo proponer las enmiendas que sea, pero va a ser en el Correcto, lugar de la votación en cuando se decida finalmente correcto. que eso se acogió y quién no. Supongamos que Republicano haya tenido la siguiente estrategia y dijo, mira, este es mi corazón, yo tengo que ponerlo, pero cuando llegue el minuto, mira, no conseguí los apoyos, porque tampoco tienen los apoyos por sí solo, por lo tanto no va a quedar, así que yo ni siquiera me preocuparía de eso, yo encuentro que el clima ha sido súper bueno. Ahora, ¿quién tiene la llave de esto? La tienen republicanos en el sentido de que ellos tuvieron el 62% de los votos, por lo tanto, si ellos llaman a aprobar el texto propuesto, hay una gran probabilidad de que se apruebe, Y si el presidente por las Boric, razones que diga. El presidente Boris tiene el 30% de apoyo. pero si el Presidente presidente Boris Boric no, se no, queda no, silente, se queda se silente, puede quedar ¿qué hacemos? silente y capaz que Sería 30% bueno. la rechace. Pero yo creo que republicanos tienen la llave y republicanos que tiene que en este minuto tomar la decisión de si es que quiere aprobar una constitución más bien neutra o tener como la tentación de empezar a poner sus banderitas y que se note para que la gente confíe en ellos. Pero yo creo que esa sería una mala estrategia porque el voto duro de republicanos no es 60%, para nada. El ego siempre es mal consejero, o sea, Es mal que ese es el copiloto, problema. siempre. Entonces yo creo que eso viene, pero yo por eso digo, yo he leído las enmiendas algunas y yo digo, esperemos la votación porque yo creo que Sí. muchas de esas no van a prosperar. Perdóname, Alicia, allá estamos primera semana de agosto, Sí, septiembre, octubre, noviembre. durante agosto se tienen que votar las enmiendas. O sea, imagínate, y son más de 1000. Sí, pero es que hay muchas cosas que son una coma, agrégale, aquí estoy leyendo, en vez de público, que diga público y privado, que diga institucional, o Ah, sea, ok. son muy cosas así como de Ahí, detallito. claro. Hay cosas gruesas que sí son interesantes de conversar, que tienen para mi gusto implicancia. ¿Tiene Eh, alguna que podríamos discutir? sí, Oye, sí, es hice que las hay tareas. una, es que la razón también, y por eso estaba muy contenta de cierta manera por la cual estaba conversando con Jerko Lubitich el día viernes, fue porque ahí es donde también están las copas, otras de las conversaciones, porque fueron a la Corte Suprema para pedir que no se pudiera discutir Ah, enterar 3 capítulos, porque son 3 las indicaciones de capítulos extra que se quieren proponer. Ahora, los 3 capítulos van más o menos en la misma línea, bueno, lo votaron por forma así pero tú sabes cuál es la forma, Alicia, tú sabes por qué fue la forma que se fue cayó. ridículo. Fue ridículo, Eh, ¿cierto? Pero cuenta. y por no saber dividir. Oye, porque los ministros de la Corte Suprema no sabían dividir y saber si es que era un décimo. Por eso, pero Si es ya, que 14 era más que 10. claro, efectivamente fue una excusa legal de forma. Sí, pero eso ya se subsanó, ya pusieron el ¿Lo pueden recurso, presentar de nuevo? ya lo presentaron. Ah, Y están esperando efectivamente resolución, porque si era eso solamente, por lo que se cayó, bueno, ya eso fue el recurso de reposición que pusieron y ahora presentaron el papel que les ¿va faltaba, donde o la no va mesa a los 3 directiva decía capítulos? que eran más de un quinto. Ahora, conversamos fuera de micrófono con Rocío, si poner las normas por separado o ponerlas agrupadas bajo un título distinto tenía distinto peso o no en la Constitución. Yo creo que no, pero quizás para gente le da como un peso distinto, un énfasis distinto, existe un capítulo completo. Yo no sé si eso tiene implicancias legales. Oye, nos falta un abogado en esta conversación. Te faltó Sí, faltó, mira. estos 3 ingenieros. Oye, pero lo que me decía No Yerko, sabemos el dividir. consejero, es que igual le encontraba toda la razón. Este es un tema ideológico más que de lógica. ¿Por qué? Porque la base de esta conversación es dónde se divide eh, os- el tener un capítulo separado y no debajo del tema institucional que tenemos ahora, del tema político, es justamente eso. Es decir, que el capítulo, o sea, que las Fuerzas Armadas se encuentran a la par, al mismo nivel que las fuerzas políticas civiles
y no por debajo de la fuerza civil. Entonces, esa es la discusión matriz de fondo de tener un capítulo aparte. Si están al mismo nivel que el poder civil o están por debajo. Ese es el fondo. Ese es el fondo, ¿no? Eso es por lo que a unos les gusta, unos quieren y otros no. Pues ese es el punto político, porque finalmente no te dice nada que esté en un capítulo aparte jurídicamente, pero Exacto. sí en la lectura ideológica y de presupuesto a qué nivel tú las pones, ¿cachai? Mm. Y es ahí por eso que ya fue un problema en el comité de expertos, pero lograron zanjar lo que quedara por este tema ideológico. ¿Cuál es el plazo, perdón? ¿Cuál es el plazo para poder cerrar las enmiendas? No, Tú las lo enmiendas tienes. ya están. No, Ya cerrar respecto, En las resuelta, votaciones. resolverlas. ¿Cuál es el plazo? entiendo que es durante agosto que se tienen que votar. O sea, ahí se resuelve. Luego se tiene que ir de nuevo a la comisión experta para que ellos vean si es que esas enmiendas votadas no hacen infracción respecto a los 12 bordes, ¿verdad? ¿Correcto? Ah, o sea, Y falta ese hacen ahí rebote. claro, y ellos hacen sus observaciones. Esa es Y la luego, FIFA. Van a la FIFA, digamos. claro, claro. Y luego, si es que hay observaciones, se va a una comisión mixta que lo componen entre expertos y consejeros. Y ahí se resuelve. ¿Qué Pero le dije? será solo de los 12 bordes default No, técnico que hubiera caído ahí entre medio, porque para los 12 sí, bordes está el comité de admisibilidad, que eso pueden recurrir los consejeros constitucionales Hay harta ante. vuelta ya. Hay hay harta harto, vuelta. pero que el partido tenga las reglas y las reglas sean conocidas por todos los jugadores, creo que lo ha ayudado. Cosa que no pasó en el proceso pasado, donde tenías muchas cosas que no estaban resueltas. Mm. Entonces ahí había muchos problemas, porque partiste completamente una hoja en blanco, no tenías. En el proceso pasado ellos se tuvieron que hacer, o sea, gastaron como, no gastaron, pero se demoraron 6 meses en hacer el reglamento, sí. en hacer el reglamento inicial. ¿Cachai? Sí. Entonces, y Sí. eso no quedó completamente resuelto tampoco, porque igual tenían ahí algunos problemas, pero ahora también partieron con la cancha bien regulada, con los árbitros puestos en distintas instancias, y vamos Y a ver menos cómo termina. personas, porque increíble como 150 personas hablando, es distinto de 50 personas divididas en 4 comisiones, en donde las comisiones son de 12 personas, todos pueden conversar, todos pueden escucharse, es otra forma, nos tiene que dejar alguna lección esto para las cosas que se están proponiendo de tener menos ¿Qué, te diputados. refieres al Congreso? Sí, ¿Te refieres al Congreso tú? me Oye, refiero al ¿cómo estamos Congreso, en lo que pasa es tiempo? que, ¿ah? Nos quedan 2 minutos. Ah, ya. Claro, se puede decir que entre menos personas se ponen más rápido de acuerdo, pero te van a decir, pero es que no están todos representados. Ok, ya, vengan, represéntense. Bueno, esa es Esto otra nos de las deja discusiones, que se tiempo. está hablando en reducir el número de parlamentarios. Es otra de las conversaciones que se está teniendo en este minuto. Sí, sí, para evitar Es la muy fragmentación. vendedora. Es muy vendedora esa. ¿Pero será contraproducente? Es que, claro, es que hay un rigor técnico y otro el tema de que sea políticamente vendedor. Hablemos de conseguir los votos para poder aprobar o rechazar. En este caso sería aprobar. Eso lo envió la gente de Republicano, ¿no? Creo que sí. Sí. Si Y tienes, con la Vale. si tienes menos parlamentarios, lo que hace es que, por ejemplo, aquí en vez de tener 3 o 4 diputados, no sé, podemos tener 2. Es como una pequeña vuelta al binominal, porque significa que los partidos más chicos no van a tener ninguna posibilidad de salir. Claro, y lo Entonces, otro es que de acuerdo a los números que tenemos en la OSD también de representación, las democracias que son más sólidas por la cantidad de personas, o sea, nosotros tenemos muy pocos parlamentarios por cantidad de habitantes. O sea, baja representación. ¿Eso dices tú? Baja representación, sí. o sea, Entonces, deberíamos tener No tengo más. ese dato. en teoría sí. Deberíamos En tener teoría, más, pero les vamos a hacer una sí. propuesta. Tengamos harto, pero distritos más chicos. Y de cada distrito elegimos uno, el más votado. Listo, chao. Es que esa es otra posibilidad, pues, ¿cachai? Eso es parte de la conversación que se está teniendo en sistema político, justamente por eso, hacer un redistritaje Mm. y cambiar el número de representantes. Pues eso no es tan simple. No es simple, po, y Pero por si eso lo estamos en están eso, viendo a nivel si constitucional. estamos redactando la constitución del país, o sea, en el fondo es Es el que momento de esa vuelta, arreglar los tú sabes problemas. que ese punto es complejo porque justamente como bien dijiste, si tú te equivocas, dejas fuera a los chicos. Si te equivocas, le das mucho poder a ciertos distritos. Si te equivocas, en fin, o sea, tienes muchas aristas que puedes tener un costo político y lo peor de todo, un costo, digamos, después en el futuro de la representatividad, que es lo que uno busca con el modelo de redistritaje. Sí, pues, es que por eso, entonces ahí tú quieres representar territorios o quieres representar a personas. Entonces ahí es donde tienes que ser súper consciente de las razones por las cuales tú estás escogiendo un sistema político y
¿qué estás dejando fuera? Porque todo tiene costos. O sea, hay uno directamente, el costo monetario, si tienes más parlamentarios vas a tener un mayor costo en cada uno de ellos, pero No, pero vas a tener un menor recordemos que costo de nuestros representación y al parlamentarios contrario. dicen que ellos su sueldo lo donan. Ya, No se ría, va no una te ríe, no te, Oye, ya, yo, te están mira, yo creo que respecto mantengamos de seriedad, estos por favor. cambios que son duros y difíciles, esta se supone que es la ocasión en donde los incumbentes no deberían estar decidiendo, porque esta conversación que nosotros estamos teniendo, si la tienen personas que están con la calculadora en la mano viendo cómo quedan ahí, esto no se va a arreglar jamás. ¿Cómo voy Entonces, ahí? si no lo arreglamos ahora, que se supone que estas personas no deberían postular, qué sé yo, bla, 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 no lo vamos a hacer nunca. Así que démonos un ratito para conversar de esto a la vuelta de comerciales, porque es muy interesante. Ya volvemos. Bien, ya estamos de vuelta a esta pequeñísima pausa comercial con mis amigos Héctor Maturana y Rocío Gambra para seguir conversando respecto de la Constitución que está en construcción. Les habíamos dicho que queríamos hablar un poquito del sistema político, estábamos hablando del redistritaje y todo, y yo les quiero traer a discusión el artículo 45, porque yo estuve revisando el capítulo 3 del anteproyecto, que va de los artículos 39 al 52, que tiene que ver con representación política y participación ciudadana. Y el artículo 45 habla respecto de los requisitos para formar y disolver un partido político. Entonces, lo que dice en el anteproyecto, dice, la ley determinará los requisitos para formar y disolver un partido político y demás normas para que puedan llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas que se sujetará al financiamiento para su funcionamiento, bla, 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 y tiene como 7 capítulos más. Ya, entonces, ¿qué le pide? ¿Qué le pide? Dice que la Sí. ley lo va a determinar. Ah, no Entonces, le pide. O sea, hay Ya. el enunciado, ya, ok. el El titular. enunciado, el Ya. titular. Pero resulta que hay una enmienda incorporada por Renovación Nacional, que es Ya. la disposición transitoria, y tiene una X, porque como no se sabe el número todavía, le pusieron Ok. que es X. el 50.3, que ¿De dice, Twitter? Ya, dale, el dale. pajarito que se extinguió, dice, para la conformación de un partido político se requerirá el 0.5%, o sea, el 5 por mil, de los que sufragaron en la elección de diputados en la región. Y eso tiene que hacerse en 8 regiones distintas o en 4 contiguas. ¿Bien? Entonces aquí viene mi primera duda, amigos, porque resulta que Pero eso no estaba así ya. no dice la ley, por eso yo lo revisé Ya, no, harto. no, pero la ley no lo tiene así ya. Sí, sí, pero ojo que el 0.5 por mil de los que sufragaron la elección de diputados, y aquí viene mi pero, resulta que del 2025 para adelante esas elecciones van a ser con voto obligatorio. Así ¿Mm? es, van a endurecer las formas Ah, de. claro, entonces yo hice las matemáticas y dije, supongamos que queramos hacer un partido aquí en las Una 4 últimas. ingeniera, ¿eh? Este es ingeniera de verdad, pues dale, En a las ver. últimas 4 regiones del país, dije los ríos, los lagos, Aysén y Magallanes, nosotros vamos a hacer un partido político. Entonces, con la elección de los diputados 2021, si le aplicamos el 0.5 y los que votaron, qué sé yo, necesitaríamos 3.018 apoyos para hacer un partido político. Pero si lo hacemos con voto obligatorio, me fui a la elección de consejeros, la última que fue con voto ¿Ya? obligatorio, y fui los padrones y necesitaríamos 5.200 apoyos. Ya. Entonces, endurece, efectivamente, endurecerá Sí, po. los requisitos para tener un partido político, ¿cierto? Sacaban las pymes. Pero es que al final es lo mismo, o sea, se mantiene la regla, porque yo tengo el recuerdo que es efectivamente el 5% de la votación de diputados y senadores de la vez anterior, de diputados del ejercicio pasado, pero claro, el voto obligatorio voluntario Cambia el hace marco. que, exacto, te cambió el Te marco del cambió. juego. Pero ¿dónde viene mi asterisco aquí? Que no lo pusieron en ninguna parte, por lo menos yo leí, que a mí me gustaría que los partidos actuales se refichen y partamos todos con las mismas reglas. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que los partidos ¿Otra vez políticos... refichaje? Perdón, Pero es hubo que los refichaje hace partidos 6 años atrás. políticos, sí, pero debe haber sido medio como con firmas medio extrañas, porque ¿saben qué? Hubo elecciones en Revolución Democrática del Consejo Político esta semana, ¿cierto? Y resulta Dale, que el dale, dale, CERVEL, dale en el piso, ¿ah? Dale en el piso, está dando en el piso. A ver, dale, a ver. el CERVEL dice que tiene 27.048 militantes y ¿Ya? votaron 1.500 personas. Pero es que hay poco ánimo, no se No habla se estaba ahora, por Alicia. internet, ni siquiera había que salir de su cama. Entonces, si Sí, vota por internet, votan 1.500 personas Pero de tú crees que esa 27 realidad es militantes. distinta. Oye, ahora viene RN. Veamos qué pasa con RN. Es que exactamente eso es lo que digo. Justamente por ese punto digo yo que me parece bien esta regla, me parece bien que ahora con el voto obligatorio se han endurecido los requisitos, estoy de acuerdo,
pero pasemos todos por la misma regla, porque si no, de nuevo, los incumbentes quedan con una ventaja. Y es un piñisco de personas las que participan en las militancias de los partidos, es muy poquita, y están decidiendo muchas cosas, como hemos visto, ¿no es cierto? Muchas cosas, y pueden Sí dejar y el ejemplo. no, Alicia, tengo ahí un bemol, porque tú no puedes tirar una bomba y desarmar todas las instituciones. Hace muy poco pasamos por un proceso de refichaje nuevamente de los partidos, cuando se cambiaron esas reglas del juego. Podrías pedirlo nuevamente, pero tienes ya una nueva regla que le estás metiendo al sistema. Y no es que la cantidad de militantes vaya a definir el destino del país, sino que la votación final. Y aquí sí tienes una regla ya puesta dentro del sistema, y es que para que el partido político se mantenga vigente y pueda escoger congresistas, tienen que superar una barrera de, en esta primera elección sería el 4% y en la próxima sería el 5%. Entonces ahí le estás metiendo la regla al juego. Yo, mira, había escuchado eso mismo y Ujú. busqué esa información y no sé en dónde está, pero por lo menos en este capítulo no está. Pero que lo que pillé fue la disposición transitoria 14, que dice que los partidos se disolverán por no alcanzar el 2,5% de los sufragios. 2,5, o sea, ya estamos bajando bastante la regla y ya poco menos que ya Pero sería, eso es ¿en qué elección, Alicia? ¿2.5 de elección en qué? mira, Una vez, yo creo que déjame imagino que resuelto esto, la primera elección sería la Es de que por eso, alcaldes. es que por eso te digo, Héctor, porque los partidos políticos actualmente no se rigen por la elección de alcaldes y municipales, Ah, sino que se rigen por perdón, la de sorry, diputados. sí, Por eso mira, Congreso. pregunto. lo leo textualmente, no se modifique la causal establecida en el número 2 del artículo 56 del decreto con fuerza de ley número 4 de 2017 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.603 orgánica constitucional de los partidos políticos. Aquella no será aplicada, entendiéndose que los partidos políticos también se disolverán por no alcanzar el 2,5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará el escrutinio al Servicio Electoral, el que determinará el cumplimiento del mínimo exigido. El escrutinio señalado tendrá el carácter de declarativo. Yo entiendo que es en la próxima elección de diputados, ¿no? No entendí nada. Yo entiendo que sí, entiendo que sería el año 25. Yo también entiendo eso. Entonces, Exacto. Ahí empieza el primer corte. 2,5, claro, que era un pero 5, que ahora eran 5,5, Sí, 2,5. es que claro, eso, vamos negociando, vamos a terminar en 1. Claro, claro, no, es que pasan todo. efectivamente para esta elección, para la que se guía de diputados y senadores, para esa, se había hecho como un intermedio. Y eso es parte también de lo que se estaba conversando ahora como en las enmiendas. Yo no sé efectivamente en ese punto cómo quedó, si mandaron la enmienda para que eso se retrotrayese. Me acuerdo que lo conversamos con Osa, ¿te acuerdas, Alicia? Y él no Sí, estaba de acuerdo con, o sea, él decía que había que hacer flexible efectivamente esa parte. No Pero, estaba claro, de pero acuerdo perdón, con que se fle- endureciera nuevamente, pero perdón, claro, flexible una vez una vez. a y de la ahí baja. después conversa. O sea, indulgentes con los que están, pero seguimos siendo exigentes con los que quieren formarse. Pero ya, pero hay una cosa que yo creo que es un dato que todos le hemos discutido muchas veces en este programa, pero no en este, en otros que hemos estado juntos los tres En el discutiendo. Política Podcast. Exacto, en el Popó, donde siempre hablamos de que, oye, como hay muchas pymes, partidos políticos, Ujú. nombre simpático, hace que haya mucha tensión en todas las decisiones políticas y empieza el famoso caudillismo, que no lleva a ninguna parte. Lo hemos discutido muchas veces. Entonces, Sí, por eso yo creo que está en la mesa esa discusión que es muy válida. Es decir, ¿queremos caudillismo, pymes, o queremos 5, 6, 7, 8 partidos fuertes que concentren la discusión nacional? Esa pregunta la hemos hecho muchas veces, creo que aún no está resuelta, pero ¿qué dice la experiencia de nuestro país? En la última etapa, últimos 10, 15 años, ¿cuántos años? 10 años, estamos con una suerte de expansión de muchos partidos políticos que ha traído aparejado eh, Es que más tensión, más problemas. se bajaron los requisitos ahí, Exacto, pues. se bajó la barrera Sí. buscando mayor alcance, digamos, en teoría de la democracia, pero finalmente, ojo lo que digo, dije democracia, genera este ruido que no conduce a diálogo, porque no hay caudillismo, no hay diálogo, lo que yo percibo, por lo menos.
¿No hay caudillismo? Cuando hay caudillismo, no hay Cuando diálogo. hay, No claro. hay diálogo. Ocurre eso, porque Es no, que pues yo tienes más tengo mi- interlocutores generalmente, entonces es más difícil de llegar a acuerdos y porque vuelvo, tienes que conversar con cada uno de ellos cuando hay y, y caudillos. vuelvo al ejemplo que dijo recién Alicia. Qué distinto es el clima que está hoy día en este proceso al anterior, porque aquí hoy día hay 51, 50. perdón, si rectifico, 50, Hay uno que respecto, no llegó a no, hacer la toma no pudo, no pudo. del cargo. No No, entramos no en pudo. detalle. Y luego el otro eran 150. Y 5. Entonces, fíjate cómo la discusión cambia, porque justamente puedes conversar, Ya, pero también hay un discutir. cambio de fuerzas, o sea, no solamente es No, un cambio del número de personas, tienes un cambio de fuerza yo me significativo. quedo con el argumento que dijo Alicia, respecto a que qué bueno que sean menos que se puede conversar. Ya, pero Distinto es eso que, también lo vemos a nivel de Congreso y Senado. Generalmente las posiciones se moderan en el Senado ¿por qué? porque está menos fragmentado, Mm, ok, está menos por ahí Oye, fragmentado, va. hay una disposición pero no transitoria necesariamente porque hay también menos personas. que ayúdenme a descifrarla porque dice, a partir de la entrada en vigor de esta Constitución y para hacerse efectivo tras la elección de diputados y senadores que tenga lugar el año 2025, los partidos políticos podrán acceder a financiamiento público cuando estén legalmente constituidos, cumplan con las normas que regulan su financiamiento y organización interna y hayan superado el 3% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la referida elección de diputados y diputadas. O sea, Ah, lo que está diciendo ahí que si yo tengo menos del 3% no puedo acceder a financiamiento público. Y a mí me te está entró matando. cuando le leí y dije, ¿y financiamiento privado? O sea, ¿puedo conseguir un Sí, financiamiento pero privado al o final te está no? matando. Al final te mata el... Sí, entiendo que puedes, pero tienes topes de donaciones de personas naturales. ¿Cachai? O sea, cierta cantidad de personas no te puede. Entras ahí en las bases, igual que cuando tienes las Sí, candidaturas. pero los topes eran generales, pues eran público y privado sumados, tú no Mm, podías Sí, llegar hasta un cierto mm. valor. Claro, pero aquí pero dice que individuales también, pues. Individuales. Una individuales persona no también, te pero puede podía haber, dar no más sé, de cierto monto. mil personas que te pueden dar, no sé, 500.000 Mm. pesos, por decir algo, y puedes llegar a los 500 millones. Pero estoy pensando que este artículo, esta disposición transitoria propuesta, no elimina al partido político, sino que le pone ese límite para acceder a financiamiento público. Entonces me gustaría conversar con la persona que lo propuso, RN de nuevo, a ver, Recondo, claro. ¿Quién es? Claro, RN de ¿Recondo? UDI, UDI, ¿UDI es Recondo o es UDI? UDI, perdón, UDI. de Entonces, acá. que la otra era UDI también. Era un... Sorry, 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 sorry. ¿Y era Alicia Eh, RN? No, 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 Ah, me faltaban los independiente. apellidos y no fui a chequear. Mal eso, ahí, ¿Las dos son de Recondo esa entonces? noche, perdón. Sí, los dos son de Recondo. Ya. habría que Entonces, preguntar a Pero no, Recondo. pero habría que ver qué sí, fue lo que presentaron los otros, ¿ah? respecto de Ya, eso, no. Preguntémosle al vecino, Preguntémosle sí, A Recondo, que acá de la zona. qué querían decir cuando pusieron ese 3%. Sí, sí, Entonces, interesante. le entonces podría ahí viene mi duda. preguntar. Si vamos a poner 3% y ese va a ser el límite, los partidos van a tener un incentivo a agruparse. Porque si son muchos chiquititos, la misma cantidad de votos no le van a rendir porque puede quedar alguno bajo el umbral. Bueno, Entonces, eso es la mejor, idea, po. esa es la idea. Entonces, también es como un incentivo a que desaparezcan los partidos chiquititos con esta... O sea, no es que desaparezcan, se fusionen. Se Oye, perdón, Pero fusión, eso ¿qué, pasa actualmente también, po. O sea, si no eres capaz de ser representativo, no estás claro, cumpliendo el rol, pues. Entonces claro. tienes es que, decir, amarillo sería con quién? bueno, ¿Demócratas con quién? vamos a ver cuáles son los resultados que tienen en las próximas ¿La DC elecciones. con quién? ¿PPD con quién? Así, y si eso va a pasar, te acabo de decir, en la pasada 4 nombres de partidos políticos que debieran por número, por métrica, eh, fusionarse elegantemente, integrarse a otro partido político. Ujú. Ya, pues, pero ¿quién la Bueno, lleva? bueno, eso es lo que está por verse, pues. Mm. Y ahora en el caso del Frente Amplio también, donde tuvimos al presidente diciendo que él esperaría que se juntasen todos en un solo gran partido político, bueno, Está vamos a jugando ver las quién cartas para eso. sobrevive también Está dentro jugando de esas eso. cartas. Él sabe que esas cartas, sí, lo tiene claro. Bueno, ya esta semana este programa no vamos a hablar de lo que pasa afuera, pero hay un tema ahí de que al parecer se encontró ¿Qué estaba el hablando? ¿Viste? foco del cáncer dentro del gobierno, ¿ah? Ya, Cuéntanos, Rocío, yo creo que eso es muy ya importante. la tiraste ya. No, pero la tiré, pero es que, pero es que va respecto a los partidos políticos, de cómo debieran juntarse, que lo empezaron a tirar ustedes, y resulta que al parecer el foco del cáncer es ya y queda, encontramos así como causa-efecto, revolución democrática, porque la directora de la DIPRES cambiaron
las formas en las cuales se estaban entregando recursos a las personas, o sea, a las fundaciones. Alicia, tú lo viste con mayor detalle también esto, ¿no? No, ya, No, que no, lo que pasa es que ahí tuve una me enredé si es que lo habíamos conversado antes de este programa o lo habíamos visto, que lo pueden ver completo el programa en el Política Podcast del día viernes, donde analizamos este tema en particular, porque lo que pasa es que los fondos se podían entregar a las fundaciones y se entendía como ejecutado cuando tú le entregabas, no tenían que demostrar que lo habían hecho, sino solo el hecho de haber recibido los fondos se percibían como ejecutados. ay, no te puedo creer. Ya, esa misma cara puse yo. Es que no te lo puedo creer. O sea, Por eso te ¿alguien digo, pensó que eso era una buena idea? y junto con eso se quitó el requisito de los años de experiencia. Mm. O sea, Y era ir a ponerse a la cola, te entregaban 100 millones y teníamos el presupuesto ejecutado. Listo. sí, po. Y por eso se entiende a lo mejor por qué se estaban entregando los fondos completos y no parcializados como se hacía anteriormente y por qué no se respetaron los 2 años que se requería antes de experiencia demostrable. ¿Te fijaste cómo la tensión de contexto te afecta? No entendí. Que Ah, esa no, tensión de que contexto, el proceso no afecta, porque si solo no afecta que estamos, estamos en este proceso, digamos, en este programa justamente viendo el proyecto, fíjate cómo ese elemento que tú acabas de decir es una bomba, te afecta, te remece, sí, pero y no va a sé. remecer también a la gente que está en el proceso. Bueno, yo me dediqué mientras conversábamos a contar cuántos son de Revolución Democrática dentro del Consejo Constitucional y hay 4. 4 de los 50 que son de Revolución Democrática. Ahora, cómo ellos se mueven dentro de este proceso y bueno, en el programa del viernes lo que vimos principalmente era que habían tenido el cónclave cuando esta información salió como el día martes, pero no había agarrado vuelo hasta el día viernes. Y el viernes agarró mucho vuelo también con declaraciones de, adivina quién salió a declarar, adivinen, el senador Espinosa, por supuesto, no sé por qué. El nuevo referente de la derecha. Claro, y ahí se entiende, a lo mejor porque él señala, y lo señala en la segunda del día jueves en la tarde, donde dice, yo hablé con Marcel y lo dije en el Senado que esto no podía estar pasando, que no podíamos hacer estos cambios, y el ministro se acercó al lado mío y me preguntó, oiga, pues que yo no sé más o menos lo que pasa en cada una de las partes, ¿me puede explicar un poquito qué es lo que está pasando? Y el senador le explicó y no supo más del gobierno y el gobierno no lo pescó más. Esas son las palabras del senador Espinosa, las pueden revisar en la segunda del día jueves. Oye, es que con lo que tú estás diciendo, Rocío, creo que se abre A ver, si es que esto era todo legal, entonces, ¿cuál fue la falta que cometieron las personas de las fundaciones? Si había un instructivo de entregar la plata, considerarla ejecutada, no pedir antigüedad, experiencia, o sea, no había nada ilegal, por lo que estoy escuchando. No, po. Al parecer no. O Entonces no lo sé, O sea, Democracia Vía es un- y ahí salía también que al parecer Javiera Martínez tendría relaciones de amistad o algún otro tipo con Andrade, de Democracia Viva también, y con Rumbo Colectivo, que ella había sido parte de este think tank relacionado con el Frente Amplio y que también recursos de Democracia Viva habrían ido a parar a este think tank. Entonces, no sé, esto se está todavía en conversación, pero ¿cómo va a afectar a la conversación constituyente? No sé, porque si tú logras encontrar la raíz del cáncer y lo extirpas, después le pones un poco de quimio y ya estamos. Y afecta. seguimos, y ya, pero le pusiste quimio y seguiste vivo. Cuando logras encontrar la fuente del cáncer, lo sacas completito, estamos bien. Ahora, ¿el tema del completito es solamente Javiera Martínez o es Revolución Democrática completo? Yo creo que aquí me falta la explicación de por qué pensaron que eso era una buena idea. O sea, asignar plata a personas que no tenían experiencia, antigüedad y más encima no se le pedía rendición porque se consideraba ya ejecutado el presupuesto. Y cuando ¿Quién ideológicamente tomó esa crees idea? Y cuando ideológicamente crees que la sociedad civil, o sea, que las cosas debieran ser hechas por el Estado más grande más que por la sociedad civil, ¿no? Cuando tu Bueno, ideología va en eso, porque por último si lo hubiese Sí. propuesto, claro, no sé, pues, republicano, la UDI, no sé, ya, ok, pasa, va más o menos en su línea de pensamiento, pero de verdad esto fue una decisión conversada con ya, alguien y dijeron, sí, es una buena idea. pero Alicia, pero este tema que está pasando, esto que plantea muy certeramente Rocío,
¿Cómo afecta el proceso? Este proceso, que La- yo creo que yo es creo histórico e importante. A ver, va a depender de las justificaciones. Efectivamente, cuando uno tiene una respuesta, más que la respuesta, a mí me interesa justifique su respuesta. O sea, yo quiero entender por qué Javiera Martínez toma esa decisión, la tomó sola, la tomó en conjunto con el comité político, con el comité del ministerio, no tengo idea de a dónde, por qué hicieron esto. Y yo creo que en función de eso va a ser la conversación de ahora en adelante Ok, y ver si es que, ¿por qué esto se enlaza con la Constitución? Conversamos con Rocío, porque eso. hay que ver si las instituciones les tenemos un diseño tan bonito, tan perfecto, tan una cancha tan marcada, súper nítido, pero puede llegar una persona y borrar y cambiar el arco y ponerlo al otro lado, en el fondo no sirve de nada el diseño que estamos No sé, haciendo. yo creo O que sea, las leyes o el eso es diseño, lo que estamos conversando. siempre en la astucia del delincuente o la persona que quiere buscar el atajo, lo va a encontrar siempre. En cualquier marco legal, porque ocurre, no, sino esto, en cualquier marco legal. El punto está que qué rol le compete a las instituciones que deben velar por la transparencia, por la debida ejecución presupuestaria, por la forma de hacer las cosas de forma correcta, y también, y vamos a otro tema que siempre se dice, el famoso pituto, la ley del pituto. ¿Cómo podemos evitar que haya el famoso cambio de gobierno y vamos con todos mis pitutos al Estado? Ojo, eso aplica para todo, no que aplica para este gobierno. Para todos los gobiernos anteriores y los que vienen en el futuro, probablemente, no existe una protección al concepto de Estado. Es, vamos a tomarnos el Estado. Y hago el punto. ¿Cómo protegemos al Estado de justamente de esta turbulencia política de cada 4 años genera ese remesón? ¿Eso está en la Constitución o cómo se debe proteger? Y cómo esto no viola principios de la Constitución de probidad, de buena administración, de responsabilidad fiscal y todo eso. O sea, ¿se pudo hacer con esta Constitución? ¿No se violó nada? ¿De verdad esto no está protegido en ninguna parte? Esa es mi duda. Bueno, eso es lo interesante porque cuando tenemos un contralor, cuando tenemos un gobierno que cambia el tono, que ya estamos conversando de que está hablando de hechos constitutivos de delito, de corrupción propiamente tal, bueno, vamos a ver cuál es la figura en la cual esto se enmarca, pero claramente aquí había un mecanismo que se instaló para defraudar, para poder mover recursos fiscales estatales a terceros, a fundaciones, para uso distinto al que era establecido. Y eso es aparte de lo que estaba pasando también en la región, en nuestra región, donde vemos que se utilizaron fondos del GORE, que es otra figura, porque ahí sí tienes mecanismos de persecución específico, porque se ocuparon fondos para pagar deudas de la fundación en la cual estaba recibiendo fondos para ir a hacer saneamiento de delitos. Pero bueno, la pregunta que ustedes estaban haciendo, ¿cómo lo hacemos? Es cómo dejamos establecido, porque no puede salir todas las cosas en la Constitución, tienen que No, quedar algunas cosas a nivel de ley y es el marco. Y yo creo que va en la línea que tú dices, Alicia, en el tema de la probidad y que por ahí se puede, se puede la amarrar Contraloría. bueno, darle más recursos a Contraloría también, empoderarla un poco más quizás, pero en este caso en particular, el probar de que esto fue hecho para defraudar ya va en contra de la probidad y por tanto iría en contra de la Constitución también, pues. A ver, abogada del diablo. Vamos a hacer una fundación para Te queda pintar un minuto nomás, fachadas. Alicia. Chuta, ya, es que es Cortita. muy interesante definir la legalidad de la legitimidad, porque quizá la fundación sí pintó la fachada. Ahora, si por esa fachada, no sé, pues cobró 500 millones de pesos, la vino a pintar Picasso, no tengo idea, eso ya queda fuera del ámbito de lo que estamos tratando de hablar. Entonces, ¿cómo hacemos que estas cosas no sigan pasando? Porque yo creo que ante la opinión pública no hay dos lecturas. Esto es corrupción, pero tampoco está basada en ningún vicio. No sé, voy a suponer que lo que hizo la directora de presupuesto está súper avalado, tiene toda la autoridad para hacerlo y por eso lo hizo. Por lo tanto, las personas que ejecutaron están absolutamente paradas por la ley. Vamos a suponer capaz que no hubo ni siquiera un delito. Entonces, bueno, se vienen conversaciones muy interesantes por delante. Así es, a nivel constitucional y también a nivel de ley y probidad. Alicia, se Ya, nos acabó el tiempo. muy bien, terminamos aquí este capítulo de Constitución en Construcción. Los esperamos la próxima semana para seguir comentando respecto de los contenidos, avances y lo que ha pasado en torno a este proceso. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Rocío, y a ustedes también muchas gracias. Los esperamos la próxima semana. Chao, chao.